Bienvenidos a la semana 9 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a tratar de ayudarlos a resolver esta práctica de tal manera que ustedes queden listos para rendir el examen. Veamos la primera pregunta. Dice, en el curso de razonamiento, la profesora le ha pedido a Pablo que construya una palabra con todas las letras contenidas en A, S, P, L, O, I, O, C, I, G. Él descarta la idea de probar con cada letra en cada posición porque tendría que examinar 907.208 combinaciones posibles. Él conoce un truco con el que resuelve la tarea de forma más simple y rápida. Al respecto, podemos afirmar que, bien, aquí ya leyendo el enunciado nos damos cuenta que se trata de resolución de problemas y de estrategias para resolver un problema, ¿no? En primer lugar, está mencionando que este joven, Pablo, ha descartado la idea de probar cada letra en cada posición. Quiere decir que ha descartado el hecho de seguir reglas lógicas para poder resolverlo. Descartó el uso de lo que se llama algoritmos. Y él más bien hace uso de un truco con el cual va a resolver la tarea de forma más simple y rápida. Vamos a recordar en todo caso algo sobre lo que son estrategias para solucionar problemas, ¿no? Entonces sabemos que básicamente hay 4 estrategias que nos van a servir para dar solución a los problemas y que esas 4 estrategias las podemos resumir en ensayo y error, que es aquella estrategia que utilizamos cuando resolvemos o elegimos una alternativa al azar. Entonces, esta sí, esta no, a mí me parece que esta, voy a probar lo otro. Eso se llama ensayo y error, no es lo que ha hecho el jovencito del enunciado. Hay otra estrategia que se denomina recuperación de información. Esta segunda estrategia consiste en que nosotros recordamos una situación parecida en la cual utilizamos un método que sí fue útil. Esto es, que nos resolvió exitosamente el problema y volvemos a aplicar ese método. Tampoco es exactamente el caso. Una tercera estrategia es el uso de algoritmos, que es lo que había mencionado que el muchacho ha descartado. Un algoritmo es una secuencia de acciones que debe realizarse rígidamente en el mismo orden, ¿no? No, él dice, si yo empleo esta estrategia que sé y que es la más lógica, tendría que examinar 907.208 combinaciones y no lo va a hacer, le va a tomar demasiado tiempo. Entonces, la cuarta estrategia se denomina estrategia heurística y significa el haber hecho uso de nuestra creatividad, de nuestro pensamiento lateral para poder encontrar un truco así de creativo para resolver, no exactamente de manera lógica, pero sí de manera efectiva, el problema. Entonces, sin lugar a dudas, él utilizó una estrategia heurística. Vamos a revisar las opciones que nos están dando. 1, dice, era más conveniente utilizar ensayo y error. De ninguna manera, porque si ensayamos, podría ser que armemos una palabra rápido, como podría ser también que no lo hagamos. Las alternativas posibles son demasiadas. Segundo lugar, dice, descartó el uso del algoritmo como estrategia. Eso es cierto. Descartó el uso del algoritmo y decíamos que de haberlo usado hubiera tenido que elaborar 907.208 combinaciones posibles. Tercera proposición,
Lamentablemente no puede recuperar información. Al parecer no es algo que lo vaya a hacer, ¿no? Cuarta, se decidió por una estrategia heurística. Sí, va a emplear el truquito, que no es lógico, pero sí es efectivo, y a eso se llama una estrategia heurística. Quinto, necesita recurrir a un pensamiento vertical. El pensamiento vertical es sinónimo de pensamiento lógico, no es exactamente lo que él está empleando. Entonces las alternativas posibles son la marcada con el número 2 y el número 4. Y la clave de respuesta es la que está en la letra D, que dice las alternativas correctas son la 4 y la 2. Ítem número 2. Rosita ha aprendido lo que es una mesa y puede reconocer una, así sea de plástico, de madera, redonda, cuadrada, de 4 patas, de 3 o 6. Ante este caso, podemos afirmar que dice que ella aprendió a reconocer una mesa, ha aprendido la clase de objetos que se llama mesa, porque está mencionando redonda, cuadrada, de 4 patas, de 3, de plástico, de madera, etcétera, ¿no? Ha aprendido el concepto de mesa. ¿Qué cosa podríamos afirmar? A, la pequeña está formando conceptos por composición. No, eso no es real, porque cuando hablamos de formación de conceptos, nosotros nos referimos a dos estilos de formar conceptos. Por composición, que es lo que dice la alternativa 1, es aquel estilo, entre comillas, en el cual yo reúno en un concepto características que en la vida real no están juntas. No es el caso, la mesa sí es algo real, es algo que sí existe. La otra forma de crear conceptos es por abstracción. Esto es extrayendo características comunes de toda una población para poder generar una etiqueta, una clase, una categoría o un concepto. Esto es, de varios ejemplares yo voy extrayendo aquellos comunes y a todas esas características comunes le pongo un nombre. En este caso, a la de plástico, a la de madera, a la de 3 patas, a la de 4 patas, a la cuadrada, a la redonda, le puse el nombre de mesa. Quiere decir que ha formado un concepto por abstracción, ¿no? ¿La pequeña está formando conceptos por composición? No. ¿Se trata de un juego simbólico? No, nada que ver con juegos. ¿Se ha formado el concepto de mesa por abstracción? Eso es correcto. Se encuentra en la etapa de desarrollo lógico abstracta, no tiene nada que ver la formación de conceptos, que todos los niños lo hacen espontáneamente, ¿no?, con lo que es la etapa de desarrollo lógico abstracta, que es una etapa de pensamiento que señalará Piaget y que corresponde a un adolescente, no tiene relación alguna, no tiene el concepto, solamente está tanteando, usa ensayo y error, no es cierto. Y la respuesta correcta entonces es la marcada con la letra C. Ítem 3. Pepito tiene 4 años. 4 años, importante tenerlo en cuenta. Y le encanta jugar con legos y bloques, con los cuales arma edificios, robots, mesa, castillos o lo que sea necesario para la distracción del día. Esto es, con los mismos bloques, con las mismas piezas, arma diferentes cosas para jugar en el momento. Podemos afirmar que su pensamiento se encuentra en el nivel denominado, estamos hablando del nivel de pensamiento en que se encuentra el niño. Entonces, vamos a revisar. Juego simbólico. Al parecer sí es juego simbólico, porque el niño lo que está haciendo es justamente utilizar diferentes objetos para simbolizar algo, ¿no? Una mesa, un castillo, un robot, etc. Lenguaje simbólico, no se trata de lenguaje exactamente, formación de conceptos,
nos dice que forme un concepto, imitación diferida, no está imitando, él está creando, utilizando símbolos, imagen mental. Sabemos que en el desarrollo del pensamiento se dan diferentes etapas. Entonces, una de las primeras etapas se denomina imitación diferida. O sea, el niño está pensando cuando es capaz de imitar algo en ausencia del modelo. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa es cuando el niño, con esto que ha ido guardando, arma, crea una situación, y en ese caso hablamos de juego simbólico. Es la etapa en la que se encuentra este niño justamente, y había dicho que es importante notar su edad, que tiene 4 años. Utiliza los diferentes elementos y vivencias del día para luego poder él armar una historia, una situación, utilizando símbolos, esto es, elementos que en diferentes momentos van a simbolizar diferentes cosas. En este caso, sus bloques en algunos momentos simbolizaban robots, en otros momentos simbolizaban castillos, en otros momentos simbolizaban edificios o mesas. Es la etapa en la que se encuentra este niño. La respuesta es, por lo tanto, la marcada con la letra A. Ítem número 4. ¿Qué estrategia de solución de problemas utiliza un perro encerrado en una jaula que al moverse azarosamente presiona la palanca que le abre la puerta? Definitivamente el perrito aprendió a abrir la puerta. ¿Con qué estrategia aprendió a solucionar su problema de no seguir encerrado? Aquí nos ha dado una clave, ¿no? Dice, al moverse azarosamente. Esto es, su movimiento no era un movimiento dirigido, era un movimiento al azar. ¿Qué estrategia utilizamos cuando el patrón direccional es el azar? La estrategia que se denomina ensayo y error. Cada ensayo es un intento y cada error nos marca el tener que pasar a otro intento diferente y otro intento, ensayar otra cosa, probar algo diferente. Este perrito ha aprendido a presionar la palanca por ensayo y error. Esto es de manera casual, de manera azarosa, a tientas. La estrategia está en la respuesta marcada con la letra D. Ítem número 5. Juan es un estudiante de psicología que está reuniendo ejemplos de conceptos según su condición de formación. Hasta el momento tiene los siguientes: dinosaurio, célula, línea, neutrón. Y le falta uno del mismo tipo para acabar con esta clase, atendiendo a la forma como se originaron los conceptos del grupo mencionado. ¿Cuál de los siguientes conceptos completa mejor el conjunto? Habíamos dicho hace un momento que hay dos formas o maneras de crear conceptos, ¿no es cierto? Entonces, esa formación de conceptos puede ser de dos maneras: por composición, por abstracción. Cuando hablamos de un concepto formado por composición, cuando hemos reunido en él características que en la vida real no están juntas. Entonces, son conceptos que no tienen un correlato en la realidad. Y formamos conceptos por abstracción cuando las características del mismo las hemos extraído de la realidad a través de ejemplos individuales. En este caso nos está hablando de conceptos como, dinosaurio, célula, línea, neutrón. Son conceptos que sí
se refieren a algo real, que tienen una existencia formal, ¿no? Lógica o material. Y vamos a revisar lo que tenemos acá. A, Centauro, formaría bien ese concepto, ese grupo de conceptos que sí tienen un correlato en la realidad, no. Justicia, sí, porque la justicia es algo que sí tiene una existencia real, ¿no? Una existencia formal. Sirena, no. Unicornio, tampoco. Dragón, tampoco. Entonces la respuesta correcta sería la marcada con la letra B. Todos los conceptos que él había estado reuniendo son conceptos que sí tienen un correlato formal en la realidad. Ítem número 6. Una niña de 3 años, importante siempre tener en cuenta la edad, llora y hace pataletas cuando no le dan el teléfono celular para ver sus videos. Esta conducta impulsiva nos indica que sus emociones aún no están siendo reguladas por el lenguaje. Nos está hablando de lenguaje con una función reguladora. ¿Cómo se llama? En otras palabras, lo que nos está preguntando es, ¿cómo se llama ese tipo de lenguaje que sirve para regular emociones? Vamos a revisar las alternativas. Tenemos lenguaje egocéntrico, holofrásico, telegráfico, simpráxico, sincrético. A ver, revisemos las alternativas. Ya sabemos cuál es la respuesta, pero vamos a revisarla. A ver, el lenguaje holofrásico, holo significa todo, frásico se refiere a frase u oración. El lenguaje holofrásico es aquel que se da cuando el sujeto con una palabra, este niñito con una palabra, quiere expresar todo un pensamiento. Teta, para decir quiero tomar mi leche. Calle, para decir llévame a la calle, por ejemplo, ¿no? Y para eso se vale, para hacerse entender, se vale de las praxias. Una praxia es una acción. Quiere salir a la calle, la agarra la mamá de la falda o del pantalón y la jala hacia la puerta. Se dice por eso que su lenguaje es simpráxico, está pegado a la praxia. Y que sus palabras tienen una característica llamada sincrética. Y esto significa que no es capaz de analizar, no es analítico, sino más bien se deja guiar por lo aparente. Bien. Luego tenemos otra fase en el lenguaje que se llama telegráfico. El lenguaje telegráfico es cuando el niñito ya arma oraciones. Oraciones que sintácticamente están bien construidas, pero que no tienen conectores. No porque no quiera, sino porque no los entiende. Entonces el niño dirá, mamá buena lleva calle. Está hablando bien, o sea, sintácticamente la oración está bien construida, pero no tiene los conectores, aquellas palabras de enlace entre un término y otro. No dice, mi mamá es buena porque me lleva a la calle. Él dice, mamá buena lleva calle. Entonces a eso le llaman lenguaje telegráfico. El niño habla como si fuera un telegrama, ¿no? Sin conectores, pero ya son oraciones. 3, 4 o más palabras. Y creo que ya tenemos todos los términos que habían sido empleados. Luego hablamos del lenguaje, egocéntrico, como otro de los tipos de lenguaje mencionados. El lenguaje egocéntrico, ego es yo, céntrico, el centro, se refiere al tipo de lenguaje que el niño se dirige a sí mismo. Esto es, el niño habla consigo mismo y porque todavía no interiorizó su lenguaje. Significa que este niñito se habla porque no es capaz de interiorizar. Es como si pensara en voz alta. Entonces, él se dice a sí mismo lo que tiene que hacer, ya sea para darse instrucciones, para realizar una actividad nueva, o ya sea para controlar algunos comportamientos, como es el caso del ejemplo mencionado
en el enunciado. Entonces, cuando nos dice, este niñito llora, hace pataletas, y la conducta impulsiva de esta niña muestran de que sus emociones no están siendo reguladas por un lenguaje o un tipo de lenguaje, se está refiriendo al lenguaje egocéntrico. Esta niñita todavía no tiene o no maneja completamente o de manera idónea su lenguaje egocéntrico, que va a ser aquel tipo de lenguaje que le va a permitir regular sus emociones, así como controlar sus acciones. Nos estamos refiriendo a la respuesta marcada con la letra A. Ítem número 7. Las investigaciones modernas muestran que el balbuceo es el hito más importante del desarrollo del lenguaje humano. Por ejemplo, la sílaba reduplicada ma, permite la aparición de la palabra mamá, facilitada principalmente por, ¿qué es lo que facilita que el niño que ha balbuceado, balbucear significa repetir sílabas, pueda luego ir cortando este balbuceo hasta ser capaz de emitir una palabra? Nos estamos refiriendo, dice, facilitada, ¿qué cosa facilita eso? De que el niño pueda ir cortando el balbuceo y convertirlo en palabras. Las variaciones fonológicas, no tiene nada que ver los fonemas. Las variaciones tonales, tampoco. La explosión lingüística, no. Esto se refiere al aprendizaje de muchísimas palabras, ya sería una etapa posterior. Las variables maduracionales, tampoco, porque no es algo espontáneo, sino el niño va aprendiendo que no se le llama mamá, sino se llama mamá a partir del aprendizaje, a partir de lo que escucha, a partir de lo que dirigen las personas que están en su entorno. Entonces, el hecho de que el balbuceo se convierta en una palabra está facilitada principalmente, no siendo exclusivo, pero principalmente por las variables llamadas variables del aprendizaje. La respuesta correcta aquí sería la marcada con la letra D. Ítem número 8. Según Vygotsky es uno de los investigadores que más trabajó el tema del lenguaje externo y lenguaje interno como sinónimo de pensamiento, ¿no? Según Vygotsky, el desarrollo lingüístico normal del niño le va permitiendo planificar sus acciones. Hablábamos hace un momento del control que su lenguaje interior le va a permitir al niño, ¿no? Entonces le va permitiendo planificar sus acciones, dice, ¿no? Resolver problemas cada vez más abstractos y una creciente autorregulación emocional. Todo esto es gracias, todo eso se produce gracias a la aparición gradual de qué es lo que aparece y que va a permitir que el niño pueda planificar acciones, autorregular emociones, resolver problemas, etc. ¿Qué cosa aparece que hace que pueda el niño ser capaz de este dominio, de este control? El lenguaje holofrásico no tiene nada que ver, ya lo explicamos qué era. El lenguaje simpráxico tampoco, el lenguaje telegráfico tampoco, el desarrollo fonológico no, el desarrollo fonológico se refiere al aprendizaje progresivo de fonemas, sonidos para formar palabras, no tiene nada que ver. La aparición del pensamiento verbal, sí. Bueno, Vygotsky habla del pensamiento verbal, pensamiento formado por palabras, interiorización del lenguaje egocéntrico que va a permitir la regulación de todo lo mencionado. La respuesta correcta entonces está en la alternativa marcada con la letra A.
Ítem número 9. Jorge es muy diestro, muy hábil, en la resolución de problemas de física y química. Este hecho sugiere que posee gran habilidad en el uso de las estrategias denominadas, si nos habla de problemas de física y química, nos está preguntando por las estrategias de solución de problemas. Recordemos que las estrategias de solución de problemas podían ser de 4 tipos diferentes, ¿no? Y habíamos mencionado ensayo y error, que es el uso del azar. Habíamos mencionado recuperación de información, que es justamente lo que dice, ¿no? Recordar una forma exitosa de haber resuelto anteriormente un problema semejante. Luego tenemos el uso de algoritmos y tenemos las estrategias heurísticas que tienen que ver con el uso de la creatividad, el empleo de la creatividad para resolver problemas, no de una manera lógica, estricta, pero sí de una manera efectiva. Entonces, este muchacho resuelve problemas de física y química. ¿Y cuál es la estrategia que él utiliza o que domina mejor? Revisando las diferentes estrategias que tenemos, vemos que hay una que se refiere a la resolución de problemas fácticos empleando secuencias rígidas, fórmulas, y eso es el uso de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia rígida de acciones que me permite resolver al 100% de manera exitosa los diferentes tipos de problemas. Este joven lo que tiene es gran habilidad en el uso de estrategias algorítmicas. Entonces vamos a buscar esa respuesta. Ensayo y error no es, heurística tampoco, recuperación de información tampoco, creatividad menos. Lo que él sí domina es el uso de algoritmos. Y la respuesta correcta está en la alternativa A. Ítem número 10. El señor Montalbán tiene 3 hijos. Marta, de 8 años 5 meses, Osquitar, de 1 año 10 meses, y Carla, de 2 años 2 meses. ¿En cuál de ellos, dice, en cuál de estos 3 niños, se podría estudiar mejor el desarrollo sintáctico en el habla del niño? Queremos saber cómo es el desarrollo sintáctico. ¿Qué es el desarrollo sintáctico? La sintaxis se refiere al orden en que colocamos las palabras al momento de comunicarnos. Si este investigador quiere ver cómo es que va evolucionando, cómo es que va adquiriendo esta sintaxis al hablar, a ver, ¿a cuál de los 3 niños elegiría? Elegiría, a ver, a Marita, que tiene 8 años 5 meses, no, porque ella ya tiene un lenguaje completo, ya domina la sintaxis. Osquitar, que tiene 1 año 10 meses, no, porque cuando tiene 1 año todavía se encuentra dentro del periodo que le llamamos explosión de lenguaje holofrásico, de utilizar una palabra a querer emplear una serie de palabras. Ahí todavía no está armando oraciones. A Carlita, que tiene 2 años 2 meses, sí, porque Carlita, que tiene 2 años 2 meses, es una niña que ya arma oraciones y está dentro de ese periodo que nosotros denominábamos el habla telegráfica. Entonces, veamos las alternativas. En Marita, porque es la hija mayor, no, porque ya tiene el lenguaje completo. A Oscar, lo estudiaría mejor en Oscar porque está iniciando el desarrollo, cierto, está iniciando el desarrollo, pero todavía se encuentra en el periodo holofrásico. En Carla, porque ha empezado a construir frases, correcto.
En ninguno de los tres, porque son niños, no es cierto. Sí, en Carla se puede estudiar. En cualquiera, porque el lenguaje se desarrolla, no. Si queremos estudiar cómo va adquiriendo este ordenamiento de las palabras, tendremos que verlo en alguien que se encuentre en este periodo llamado telegráfico. Y Carla, que tiene 2 años, 2 meses, es justamente la persona perfecta. Bien, la respuesta es entonces la que está marcada con la letra C. Bien, jóvenes, espero haberlos ayudado a refrescar sus conocimientos sobre este tema de pensamiento y lenguaje. Hasta pronto.